Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se une con la innovación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se cruza con la innovación. Hoy estamos con un invitado que seguramente muchos de ustedes ya conocen como su Alex de confianza. Él es Alejandro Torres, creador de contenido, inversor, máster en administración de negocios y en analítica de negocios, pero él mismo se define como un buscador de cosas. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar acá. Alejandro, yo quiero que empecemos con una dinámica, porque yo sé que a ti te gusta mucho la música. Entonces, esto se llama la playlist de Alejo. Okay. Yo te voy a decir una situación y tú me dices la primera canción que se te venga a la mente. Okay. Una canción para cuando necesites motivación. Para cuando necesite motivación. I Like It Like That, de Pete Rodríguez. Súper. La tengo tatuada acá, además. Una canción que te recuerda a Ana María. Puede ser como Canela en Rama del Canca, o puede ser alguna de Camilo como Media Luna, tal vez. Ok, una canción que describa tu vida actual. Mi vida actual, uy, pucha, esa está difícil. Could Heaven Ever Be Like This? Es una canción que varía muchísimo, dura un montón de tiempo y varía muchísimo durante toda la canción. Buenísima, escúchenla. Ya tenemos canciones para agregar a nuestras playlists. Por favor. Alejo, si tú tuvieras que presentarte sin LinkedIn, sin títulos, ¿cómo te presentarías? Pues yo diría que esa misma pregunta la hacemos nosotros en Coja Oficio. Es la primera que hacemos siempre, que es una pregunta difícil de responder al final porque mucha gente siempre se amarra a su título. Yo diría que yo soy una persona muy sociable, que le encantan las conexiones humanas, que le apasiona conocer nuevas personas, nuevas cosas, nuevas comidas, descubrir el mundo. Yo diría que soy muy curioso también, que me encanta conocer las historias de otras personas, me encanta ayudar en lo más posible, creo que, y eso también lo he hablado un poco con mi psicólogo porque no lo tenía tan claro, pero yo tengo una personalidad como de sostener, de ayudar, y eso me llena. Y nada, yo creo que soy una persona muy feliz también en general, como que en general me gusta rodearme de gente, no rodearme, pero pues hacer que la vida sea más feliz para todos. Y si eso implica pues tener un grado de chistes malos o ser chistoso, pues ahí estoy. Alejo, bueno, cuéntanos un poquito un contexto de tu vida, porque tú estabas en el mundo corporativo, trabajabas y has trabajado en empresas de tecnología, entre esas Microsoft. Tú estabas en Francia, sí. Y luego te viniste a Colombia. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido ese cambio para ti. Sí, efectivamente yo llegué a Europa hace unos 8 años porque me fui a estudiar mi maestría en España, que era una doble titulación entre un MBA y una maestría en datos, ¿sí? De ahí yo quedé súper enfocado en que quería trabajar en tecnología y en una de las grandes de tecnología, entonces apliqué desde mucho antes de graduarme, estaba súper juicioso aplicando a de todo y pues apliqué a Google, a Amazon, a varias de esas y en Uber y en muchas de esas tuve entrevistas, pero pues terminé pasando a Microsoft, a un programa de graduados de MBA, donde me dijeron, no, nos gusta tu perfil, pero tienes opciones o en París, en Berlín o en Dublín. Y yo dije, no, mentira, en París, en Dublín y en Londres. Yo dije, no, pues de esas ciudades de cielo gris, tal vez la menos gris es París. Y yo de chiquito tenía como una tara con París porque yo estudié en un colegio francés del cual no me gradué y salí como odiando un poco todo eso, cosa que obviamente al vivir en Francia ¿Te reconciliaste? Me reconcilié con todo eso y amo Francia en este momento. Pero pues en ese momento como que yo decía, ¿Que no te gustaba? No sé, o sea, yo estuve en un colegio que no es para todo el mundo, que al final es un colegio muy, no sé si ha cambiado, pero en esa época pues uno era un número y si es up or out, si no te va bien, chao, o repites años y repites años, era ser humano. Y lo digo así porque pude comparar con el otro colegio al que me fui después, que pues era totalmente lo contrario. O sea, en los, no sé, 10, 12 años que mi mamá o mis papás estuvieron en ese colegio francés, nunca les trataron por su nombre, sino eran el papá del número X, ¿sabes? Primera semana yo en otro colegio, ya, ay, mamá Torres, o sea, una cosa muy distinta, ¿no? Y pues yo creo que ese cambio me formó también un poco como el humano que soy. Sin embargo, pues ya entendí también muchas de las cosas de disciplina y de autoconocimiento y de aprender uno solo que me dio el francés, además de hablar francés, ¿no?
que eso pues me dio obviamente oportunidades para poder después terminar en París. El caso es que me fueron a entrevistar, terminé trabajando en París, en Microsoft, 3 años trabajé allá en un rol como comercial para soluciones de data e inteligencia artificial para empresas de retail. Entonces yo manejaba empresas estratégicas como todas las empresas del grupo LVMH, Louis Vuitton y todas esas marcas de lujo, Carrefour, y otro grupo familiar muy grande que se llama el Grupo Milier, que son dueños de muchas marcas de retail también, como por ejemplo Decathlon o Alcampo, que conozcamos acá. De ahí me buscaron por LinkedIn, porque curiosamente cuando uno tiene ese tipo de cargos en Europa, lo buscan a uno mucho, porque los cargos comerciales en tecnología pues son bastante apetecidos, digamos. Entonces me buscaban muchas veces, pero yo siempre decía, no, Microsoft no me va a salir de acá. Y me peleé mucho dentro de Microsoft porque yo estaba aburrido en el rol en el que estaba. Quería moverme y muchas veces intenté hacerlo llegando hasta el último paso de la entrevista y contrataban a alguien externo. Entonces estaba súper aburrido también. En un punto me llegó una oferta, pues me buscaron. Y yo pues voy a hacer el ensayo para como medio moverle la aguja aquí a mi jefe para que me ayuden a moverme en otra cosa. Y pues obviamente cuando uno está relajado y lo hace como sin ese interés y ese miedo, pues la reventé en las entrevistas, me terminaron haciendo una oferta donde básicamente me ofrecían el doble de lo que ganaba. Entonces me la pusieron difícil porque yo dije, esto va a ser como una excusa para que me suban mi salario, para que me suban de nivel o lo que sea. Y cuando me senté con mi jefe, que pues ya también era mi amigo, me dijo, pues aquí lo voy a hablar con 2 sombreros, el sombrero de amigo y el sombrero de jefe. El sombrero de amigo, lárguese, qué chimba. O sea, qué oportunidad tan del carajo, sobre todo que es una empresa muy chévere que se llama Informática, la acaba de comprar Salesforce hace una semana. Y me dijo, como jefe, pues lo vamos a extrañar, pero pues yo por más de que intente subirle, pues le lograré subir el 10% como mucho, pero pues ya el doble, imposible. Entonces me fui para allá, estuve como 2 años. Y en ese in-between de ese tiempo, casi que en el in-between de Microsoft y Informática, me casé con Ana María. Que nos casamos pues estando a distancia. Al final nuestra relación siempre empezó a distancia. Vamos a hacer un disclaimer. Alejandro es esposo de Ana María Cardona, la rubia inmoral. Sí, continúa. Vale, sí, disclaimer importante. Porque por eso estoy en todo esto ahorita, ¿no? Entonces nos casamos estando en relación a distancia, y a distancia también es otro chiste. Se casaron por poder. Nos casamos por poder. O sea, mi esposa se casó con mi hermano. Entonces los amigos de mi hermano se la montan todo el tiempo porque usted se casó con su cuñada, en fin. Pero bueno, son historias originales. En ese momento era medio pandemia, estábamos saliendo, yo estaba empezando el nuevo trabajo, no podía viajar y queríamos que ella viniera allá, entonces pues como que lo hicimos así. Hasta la fecha no hemos hecho la celebración, pero lo tenemos pendiente, y tenemos pendiente algo muy chévere también. Pero bueno, Ana María se vino para Europa porque ella siempre me ha dicho mi sueño es vivir en París, entonces yo le dije, no, pues de una, hagámosle. Se vino a París y la verdad es que la pasó muy bien. O sea, digamos que la vida en París ella siempre lo había soñado, le encantó, pero estando allá se dio cuenta que, pues, que ya estaba dejando un poco su sueño aparte, porque ella se fue, digamos que en su momento más alto, hasta ese momento, porque yo creo que ahorita está en un momento mucho más alto, y pues se fue allá a buscar de nuevo, a arrancar de nuevo, a tener reuniones hasta las 3 de la mañana. Entonces le estaba tocando muy duro y en un punto me dijo, me exploté, no puedo más, necesito regresar a Colombia. Y yo le dije, no, pues, ¿cómo así? Dame un chance. Y me dijo, no, me voy ya. Y yo le dije, bueno, pues entonces en ese caso, obviamente esto no fue tan así hablado, sino obviamente hubo discusiones, hubo peleas, hubo drama, hubo de todo, porque pues al final yo, siendo una persona mega estructurada, yo tenía un plan en mi cabeza y ese plan no me lo dañaba a nadie, que era seguir trabajando en tecnología, por más de que estuviera aburrido y deprimido en lo que hacía, porque así era. Que no me malinterpretes, tecnología chévere y todo, pero pues yo estaba en un momento en el que ya, ¿sabes? Entonces mi plan era, me quedo en Europa trabajando en tecnología, ganando en euros, ganando muy bien en euros, ahorrando unos 10 añitos y después me vuelvo a Colombia a disfrutar mi patrimonio. Pues me lo adelantó como 5 o 6 años, ¿no? Entonces, nada, en ese momento le dije, no, pues si esta es una decisión tomada, arranca y yo te prometo que yo vuelvo. Solo dame chance de vender todas estas cosas que compramos para el apartamento y de revisar a ver yo qué voy a hacer, porque al final pues yo he sido casi que toda la vida empleado, he emprendido, pero pues siempre desde un lado seguro teniendo un trabajo. Entonces en ese momento pues efectivamente vendí las cosas, entregué el apartamento y yo vivía de sofá en sofá de un amigo al otro, o me iba para Madrid a donde mi hermano. Me lo dicho, estuve como 6 meses brincando de acá ya, súper agotador. Y también buscando trabajo y mirando a ver qué hacía.
Y entre esas encontré trabajos acá que me parecieron interesantes, me entrevisté, pero al final, pues digamos que yo tengo deudas en euros, porque yo hice inversiones allá y la maestría y lo que sea, y yo decía, pues no me dan los números, o sea, aquí es un salario muy bueno, pero pues para lo que yo tengo que pagar allá en euros, pues estaría matándome de 8 de la mañana a quién sabe qué horas por algo que no me puedo comprar después una Coca-Cola, o no puedo ahorrar, no puedo invertir. Entonces dije, bueno, pues yo he sido juicioso, hice cálculos más la liquidación que logré sacar y demás, y yo creo que tengo como un año de ahorros líquidos, pues que no fue un año, fue un poco menos obviamente, porque uno siempre subestima. Y dije, no, pues me lanzo al agua y miro a ver qué hago. Obviamente ese miro a ver qué hago, pues también fue mucho impulsado por Ana María. Me dijo, tú sabes de muchos temas, te interesa enseñar, porque yo ya le había dado medio pinitos a ella ayudándole en algunos cursos que ella hacía, hablando de mis temas, obviamente de finanzas y de tecnología y lo que fuera, y me había parecido chévere, porque yo siempre de niño había dicho, qué chimba cuando yo sea grande, que ya haga lo que sea que haga, y sea un putas ¿puedo decir eso? Perdón. Sí. Sea un putas en la carrera que sea, y ya me gradúe de esa carrera y diga, bueno, ahora me vuelvo al colegio o a la universidad a enseñar esto. Entonces me adelantó un poquito ese tema, porque al final yo le empecé a enseñar un poco de cosas en los cursos que hacía Ana María, hasta que empezamos a hacer cursos juntos, pero pues yo todavía no tenía redes yo, ni era su Alex de confianza, ni nada de ese estilo. Alejo, pero tú te viniste de Francia a Colombia y no tenías trabajo fijo. No, nada. No tenías nada. O sea, la idea era buscar, y después dije, no voy a buscar más, voy a probar esto que es, me voy a dar un año para entender qué es esto, y ese año acaba de pasar hace un mes y medio, 2. ¿Y cómo te sientes estando en un mundo, bueno, tú estabas en lo corporativo, donde uno tiene métricas, pues tiene un salario, tiene una estabilidad? ¿Cómo te sientes ahora en este momento de tu vida siendo creador de contenido? Pues yo creo que hay muchos sentimientos. Un primer sentimiento es, nunca en la vida me imaginé estar haciendo esto. Yo digamos que súper honestamente veía a los creadores de contenido por debajo. La gran mayoría, ya obviamente, y porque tampoco consumía mucho esto, yo no era muy consumidor de redes sociales, incluso cuando empecé a salir con Ana María yo le decía, no me saques en tus redes, que a mí no me interesa ni que me vean la cara, ni que sepan absolutamente nada de mí, porque no los veía como bien, y porque siento que todavía hay una gran mayoría de creadores de contenido que, perdón lo que voy a decir, pero pues es basura, que no aportan mucho, pero también hay una gran cantidad de creadores de contenidos que aportan mucho y que tienen un propósito real. Y eso fue lo que yo empecé a ver desde lo que creaba Ana María como contenido. Yo sé que Ana María pues podrá ser muy polémica en muchas cosas y lo que sea, pero al final ha formado una comunidad a la cual le da mucho sustento. Ella habla de su salud mental con toda la transparencia del mundo, de los problemas que ha vivido, y eso le da un apoyo y un sentido de pertenencia a muchas mujeres que también viven lo mismo y lo han sentido. Y yo al empezar a leer mensajes como, gracias a tu mensaje no me maté, literalmente, pues eso yo digo, pucha, eso tiene un impacto bonito si uno sabe por dónde meterse. Y pues ahí fue cuando arranqué a meterme con el tema de finanzas personales, que siento que es un tema de salud mental también importante, y eso me empezó a llenar muchísimo. Entonces empecé a explorar un poco el tema de creación de contenido. No soy únicamente una persona que habla de finanzas personales, porque pues como ya lo dijiste, me gustan muchas cosas. Me gusta la tecnología, me gusta la música, me gusta salir a montar, a caminar en las montañas, a correr una media maratón, que es un reto que me puse cuando volví y lo cumplí. Entonces pues digamos que es una mezcla de sentimientos, desde pues ese miedo de algo completamente nuevo que nunca había hecho, de estar en un mundo completamente desconocido, y sobre todo de estar en una situación financiera en la cual nunca había estado. Obviamente no de ganar parecido, sino de ganar variable. O sea, de no tener un seguro de que aquí me va a llegar mi salario y que este salario puedo invertir esto, puedo gastar esto, puedo mandar esto a tal cosa, que era algo que yo tenía muy estructurado en mi cabeza y en lo cual siempre fue muy juicioso. Pues ahorita no es así, ahorita yo tengo cero visibilidad de lo que se viene, porque pues también estoy empezando, ¿no? Y eso ha sido un reto, importante. Curiosamente el universo siempre está ahí conmigo, y no me puedo quedar en lo absoluto, porque cada vez que digo, pucha, estoy apretado, al día siguiente llega algo, ¿sabes? Me pasa mucho también. Sí, yo creo que es cuestión de confiar, y eso es algo en lo que Ana María me ha enseñado mucho, y es confía que tú haces las cosas bien, el universo te sorprende, y real, o sea, cosas, en momentos en los que digo,
tengo que pagar, no sé, una cuenta de 400.000 pesos y tengo 350.000 en la cuenta, pucha, ¿qué hago? Y al segundo uno que digo eso, llega algo. O te buscan de alguna cosa y sí, así estoy. Siento que todavía estoy en ese proceso de aprendizaje y de entender un poco hacia dónde me quiero enfocar más, pero pues digamos que ese era el propósito, nunca me había dado el tiempo pues creo que es un lujo también que no todos se pueden dar, ¿no? De decir, date un año para picar acá y explorar. Totalmente. Y es lo que estoy haciendo, ya un poco más claro hacia dónde quiero ir, pero pues todavía súper abierto a escuchar cosas, a conectar con gente, que eso es algo también que es un sentimiento muy bacano, y es que esto te permite a ti conectar con un montón de gente que pues en otros momentos no hubiera pasado, ¿sabes? Entonces sí, eso es. Alejo, quiero que volvamos un poquito atrás porque necesito preguntarte cómo se siente en un mundo donde usualmente pues la mujer es la que acompaña al esposo a seguir sus sueños. ¿Cómo te sientes tú como hombre al acompañar a tu esposa a mudarte de Francia, donde tenías un sueldo, donde tenías esa estabilidad, a regresar a Colombia y regresar sin nada? Pues sin nada no, porque regresé con ella. Yo creo que me siento bien, o sea, obviamente hay momentos donde dices, puta, ¿qué hice? ¿Qué estupidez? No por ella, sino por, pues, totalmente. En esos momentos que uno dice, no tengo plata y en otra situación la tendría. Pero también digo, allá estaba aburrido, estaba deprimido, o sea, en mi trabajo, o sea, mi vida ya giraba en torno a cómo salgo más rápido del trabajo de 8 a 5 para poder dedicarme a hacer otras cosas que me gustan. Aquí, a ver, no voy a decir que todos los días estoy súper feliz, motivado, porque no, pero acá mal que bien la gran mayoría de las cosas que hago me las disfruto y no siento que esté trabajando todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, pues eso es algo, pero yo creo que el regresar acá, pues me siento bien porque al final ella lo hizo primero, ¿sabes? O sea, y eso es una respuesta que te doy ahorita. Obviamente en el momento que tuvimos esa discusión yo decía, ¿por qué me está haciendo volverme? Y cagándose en mi sueño, lo que sea. Pues yo al final me cagué en el de ella al principio también. Si lo miro ahora en retrospectiva, pues a ver, tampoco fue así porque ella dijo mi sueño es vivir en París, pero pues al final ella sí dejó muchas cosas, sacrificó muchas cosas por venirse a París conmigo. Y yo siento que esas son las parejas al final, o sea, yo creo que tenemos que quitarnos un poco esa etiqueta del hombre y la mujer. Hay momentos donde uno va a estar mejor que el otro y te jala, y hay otros donde el otro lo va a estar y te empuja. Lo importante es que uno esté alineado y que seamos un equipo y que sea claro que somos un equipo. Entonces yo creo que en ese orden de ideas pues me siento bien, me siento muy orgulloso de lo que ella está logrando, de lo que está haciendo, y yo creo que pues soy de esos esposos mega orgullosos. Yo creo que a todo lo que ella está la acompaño, la llevo, le hago porras, porque sé que es una crack y me siento muy orgulloso. Entonces pues no, yo me siento feliz. Dentro de todas esas facetas que tienes y esas cosas que te gusta hacer, tú tienes Coja Oficio Podcast. Cuéntame cómo nació esa idea. Ustedes lanzaron, bueno, tú lo lanzaste con 2 amigos en 2024. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nació esa idea? Chévere. ¿Por qué entrevistar a personas sobre su oficio? Es una historia muy bacana porque cuando todavía Ana María y yo estábamos en relación a distancia, una vez Ana María me quiso organizar como una fiesta sorpresa, y Santiago, mi amigo, que es mi amigo desde muy chiquitos, era el encargado de sacarme de la casa y distraerme, ¿no? Entonces un día me dijo, oiga, Santiago tiene una historia muy bonita, y es que Santiago también cambió su vida radicalmente. Él trabajaba en el mundo corporativo, trabajó en Procter & Gamble, en Rappi, y después digo, saben que yo estoy apasionado por la joyería. Se fue a estudiar joyería y orfebrería y un montón de cosas más relacionadas con todas estas artes, y empezó a ser joyero y herrero. Entonces un día me dijo, camine al taller, que yo no porque como yo vivía en Francia, entonces pues yo no, cuando venía eran unas agendas súper ocupadas de ver a tíos, prima, familia, lo que fuera, amigos. Y me dijo, camine al taller, que le quiero mostrar mi taller 1 y quiero enseñarle a hacer un anillo. Y yo, uy, qué chimba de plan. Pues, o sea, uno nunca se imagina lo que son los oficios de otras personas. Y yo, como te digo, yo soy mega curioso y digo, y eso viene también desde antes, que una vez un amigo me tocó curiosamente, el hermano de un amigo en un avión, y era el piloto. Entonces me llevó a la cabina adelante en la mitad del aterrizaje y yo decía, pucha, esto es un mundo totalmente distinto. O sea, uno no se dimensiona lo que es ver un avión aterrizando desde la cabina. Entonces desde ahí yo dije, pucha, ¿cómo serán los oficios de todo el mundo? Y cuando Santiago me llevó a esto, hice el anillo y dije, pucha, qué locura, fundir la vaina, que el martillito, que la vaina. Y entonces ahí yo le dije, oiga, qué bacano
uno poder saber más de todos los oficios. Me dijo, oiga, a mí también me parece muy chévere acá en San Felipe, donde él estaba, me gustaría poder hablar. Y yo le dije, pues, bueno, y esa idea quedó como en el aire, de esa vez que fue mucho tiempo antes. Y la última vez que yo vine, ya cuando le había dicho a Ana María, vete y yo voy, hubo un viaje que yo hice en in-between antes, o sea, yo volví y me volví a ir a terminar cosas y ya después me volví definitivamente. Entonces en ese me volví a ir, que yo ya me devolvía como en tres meses, le dije a Santiago, bueno, lo llamé y le dije, bueno, oiga, esta vaina que hablamos alguna vez, ¿qué? Porque yo ahorita vuelvo y ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, no, pues cuando vuelva. Y le dije, no, ni mierda. Vamos a hacer un podcast, en ese momento no se llamaba así. Vamos a hacer un podcast y vamos a empezar a buscar gente porque queremos entender los oficios de la gente, que es súper apasionante saber lo que hace la gente, porque mucha gente no sabe el trabajo y el sudor que tienen muchas cosas que otros hacen, y sobre todo conocer historias y sentarnos a conversar con la gente. Los dos dijimos, bueno, de una. Le dije, pero si lo vamos a hacer, lo hacemos ya. Yo me voy pasado mañana, busquemos a alguien mañana. Me dijo, pero pues ¿cómo vamos a grabar? Yo no sé qué. En esas aparece Camilo, que pues es muy amigo de Ana María, que pues también es amigo nuestro, que sabíamos que él era un crack con todo este tema, pues él estudió cine y demás. Le dijimos, Cami, te tenemos esta propuesta. Cami dijo, no, de una, me parece súper cool. Y arrancamos. Entonces arrancamos, el primer invitado fue Santiago. Nosotros, o sea, pues, yo entrevistando a Santiago y a su socia en ese momento, porque ya no son socios, y pues fue muy bacano. Obviamente ese episodio tuvo un montón de boom, porque pues todo lo que yo salí a hacer al principio, pues generó mucha impresión, porque este man que dijo que nunca quería salir en redes, ahora está saliendo en redes sociales como su Alex de confianza, y ahora tiene un podcast. Y qué putas este personaje nuevo, que no es un personaje nuevo, yo soy así, simplemente pues que no hace a tanta gente, ¿sí me entiendes? O sea, yo soy muy extrovertido y muy de conversar y de hablar con todo el mundo, pero pues el tema de redes me pareció un poco invasión a privacidad, ¿no? Te entiendo totalmente. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer Cojo Oficio? Curiosamente ayer estábamos entrevistando a alguien muy bacano, y nos quedamos hablando un poquito con Santiago y con Camilo, y yo les decía, este es el proyecto que no nos da plata a ninguno todavía, pero es el momento de la semana que más me disfruto. Es el que más me disfruto. O sea, ¿qué me disfruto? Pues lo que yo digo, soy curioso, sentarme a hablar y preguntarte un montón de cosas, tener a personas que son tal vez personas muy cool, muy cool, porque hemos tenido la fortuna de que gente muy chévere nos ha aceptado invitaciones, que eso también pues llena un poco el alma y el ego. Para ti 1 hora. O sea, tú cuando tienes a personas de ese calibre sentadas para ti 1 hora completamente concentradas y con su celular en modo avión, contándote cosas a ti, enfocándote en ti, es un espacio de aprendizaje absurdo, es un espacio de conexión con esas personas, donde después de pronto pueden salir amistades, pueden salir negocios, pueden salir, no sé, lo que sea. Entonces, para mí es el proyecto más lindo que hay. Yo le tengo mucha fe a que así no sea un proyecto económico, y creo que eso es lo que más me ha gustado de esto, es que nunca le he puesto ese tinte económico de tenemos que crecer para hacer plata, porque pues hacer plata en un podcast en Colombia eso todavía no está muy inventado, por decirlo de esa manera, pero es un proyecto que me disfruto demasiado. Y han crecido bastante desde 2024 hasta la fecha. Pues no sabría decirte, ¿sabes? La verdad, ni siquiera me fijo en esas métricas de vanidad. Seguramente sí, porque seguramente el hecho de que ciertas personas acepten más invitaciones es porque es visible. Pero yo, Alejandro, no sé si el resto del equipo me va a regañar, pero yo no me fijo tanto en eso, ¿sabes? Sé que ellos sí, un poco más, pero yo la verdad lo hago porque me gusta mucho. O sea, yo no sé cuántos views tenemos, no tengo ni idea. Alejo, una faceta de ti que no muchos conocen es tu faceta de inversor. Uh-huh. Cuéntanos si actualmente estás invirtiendo en algún proyecto. Bueno, pues a ver, ¿sabes en qué estoy invirtiendo actualmente? En aprender muchas cosas, que eso es una inversión también, de las que más retornan además. Entonces está aprendiendo mucho más de tecnología y de nuevas tecnologías, que esto cambia todo el día. Le he tomado un poquito de tiempo también a aprender de edición de videos, que me han enseñado un amigo por ahí que se llama Luca, me ha enseñado mucho. Luca Short, que es un creador de contenido, un crack. Digamos que invertimos con Ana María, pues la única inversión como real que hemos hecho este año ha sido una fracción en una casa en la playa que queda cerca a donde eres tú, que es en Salinas del Rey, en Santa Verónica, que es un tipo de inversión muy interesante, porque al final pues es un modelo donde tú pues inviertes en un pedazo de una casa
en un quinto, digamos, de una casa, en escrituras, tú eres dueña de esa casa, y lo puedes disfrutar un quinto del tiempo del año, que es perfecto para una casa de verano, porque al final uno va a estar yendo todo el tiempo. Entonces, pues en el momento que no estás, tienen toda una estructura donde ellos mismos lo alquilan, y eso es como una cosa, un círculo interesante donde tus propios alquileres te pagan tus estadías cuando vayas, ¿no? Entonces esa es como la única inversión que hemos hecho, porque a mí me encanta el kitesurf y a ese lugar es chévere para hacer eso. Pero el resto no, estoy rehaciendo mi fondo de emergencia. ¿En qué te fijas al momento de invertir en algo? Pues es que la verdad yo he tenido la fortuna de ser muy curioso en este mundo de inversiones y he invertido en un montón de tipos de activos. Entonces desde inmobiliarios, desde arte, y no arte el que compro yo acá físico, sino comprar partes de cuadros de millones de dólares y uno ser dueño de un pedacito de ese cuadro. En Europa también hay un montón de vehículos de inversión interesantísimos. Pero pues yo creo que uno tiene que ir haciéndolo paso a paso, ¿no? O sea, tú primero tienes que, y eso es digamos lo que yo trato de enseñar a la gente, es tú no trates de lanzarte a invertir en startups, que eso es un riesgo el hijo de madre, eso es un casino, que lo hago y me encanta, es lo que más me gusta, pero es un riesgo tenaz, porque una startup tiene todos los chances de fracasar y muy poquitos de crecer, pero si crece y le va bien, eso es un multiplicador gigante. ¿En qué te fijas al momento de invertir en una startup, por ejemplo? En el equipo. En el equipo la idea no es realmente tan importante, pero pues tiene que ser algo que por lo menos me entienda, ¿no? También depende de la etapa en la que esté la startup, ¿no? Si es una startup que realmente está arrancando en una presentación, es en el equipo y en su capacidad de responder y de soñar con un problema, de estar enamorados de un problema y de que quieren resolver un problema. Ya más adelante, si tú coges una startup un poquito más adelante, pues es mirar métricas. A mí me gusta mirar métricas de crecimiento, métricas sobre todo de que sus unit economics sean positivos, o sea, que no sean empresas que estén quemando plata como locas, sino que tengan algo pues no diría yo de utilidad ya, pero por lo menos que tengan, que vayan cerca hacia una utilidad. Pero yo diría que principalmente me enamoro del equipo que está detrás. Alejo, no estoy muy estructurado tampoco a la hora de invertir en startups, porque al final uno está invirtiendo en algo que en un riesgo. en algo que no existe, ¿sí me entiendes? Cerremos este capítulo con algunos tips. Ya con todo esto que nos has contado, yo creo que podrías darnos a la audiencia algunos tips, por ejemplo, en temas de finanzas personales y en temas de finanzas en pareja. ¿Cómo lo manejas tú, por ejemplo, y qué recomiendas? Ese tema de finanzas en pareja es todo un tema con Ana María porque somos dos personas muy distintas. Entonces hemos intentado muchas cosas. Bueno, ya les cuento lo que hacemos, pero en finanzas en general yo creo que la gente tiene que empezar a quitarse el miedo de hablar de plata y de hablar de plata consigo mismo, de mirar sus extractos y de entender en qué se le va la plata. Eso no es un tema de culpa, sino es un tema de control y de saber hacia dónde vas, de tomar decisiones inteligentes. El mirar y el hacer un presupuesto no es limitarte, sino es decidir inteligentemente hacia dónde quieres que vaya tu plata. Yo no te estoy diciendo que no te tomes los 10 cafés de Starbucks como muchos dicen por ahí. Si eso es lo que a ti te apasiona y te encanta, hazlo. Pero en qué otras cosas puedes de pronto no hacer ese gasto. Entonces yo creo que primero, o sea, el flujo, digamos, de información que yo le doy a la gente cuando hago mis cursos o lo que intento enseñarles es, entiende un poco de dónde vienen tus creencias de la plata. Y para eso es echarte para atrás y ver lo que tú escuchabas en tu casa, lo que decían tus papás, lo que decían tus abuelos, los silencios que ocurrían por temas de plata, porque son temas, o sea, el mayor índice de divorcios del mundo es por temas de plata. Entonces sí es un tema de salud mental. Y yo no sé esta cifra, pero me atrevería a decir que también mucha gente se suicida por este tema, ¿no? Entonces yo creo que es tratar de entender que la plata no son números, sino que la plata también son emociones reales, y es irte para atrás y entender, oye, ¿de dónde vienen esas emociones y esos comportamientos que yo tengo con la plata? Vienen desde que yo crecí en un hogar con escasez o crecí en un hogar donde había un montón de abundancia, y eso hace que yo me comporte de esta manera con la plata hoy en día. Eso hace que yo tenga unos guiones que se han escrito automáticamente en mi cabeza por lo que yo escuché, por lo que yo vi, por lo que yo viví de niño, como todo lo que somos en todos los aspectos de nuestra vida, lo que escuchamos y vivimos de niños, pero es actual en este momento, los puedo reescribir
puedo tener una manera distinta de relacionarme con la plata. Entonces esa es una primera foto que es muy interesante, que es mucho lo que estoy escribiendo en el libro que estoy escribiendo. Analízate primero de dónde vienen esos comportamientos y ya después hablemos de números. Y cuando hablemos de números trátate con calma, o sea, al final si estás arrancando, estás tomando un primer paso. Y yo les digo una cosa, yo cuando llegué a Francia tenía la cuenta en menos 400 euros, porque me faltaban 400 euros para pagar la renta del mes siguiente. A ver, que yo tengo la fortuna de crecer en un hogar con muchos privilegios y que si yo levantaba la mano seguramente me ayudaban, pero pues no lo hice, ¿sabes? En ese momento no lo hice y porque sabía que ya me llegaba mi salario en ese mes, pero llegué en menos 400 y en 5 años logré hacer un montón de cosas que a mí mismo me sorprenden a nivel de mi patrimonio. Y es porque es tener constancia. Entonces no es que no tengo, es arrancar de a poquito. Y si puedes invertir 10.000, que sean 10.000. O sea, no importa, el tema es generar unos hábitos porque al final hay una frase muy bonita de un libro que se llama Atomic Habits, que dice que si tú mejoras un 1% cada día, al final vas a ser 37 veces mejor en un año. Eso suena 1% y dicen, no, pero ¿para qué me esfuerzo por un 1%? Pues si tú lo compones en el tiempo, son 37 veces mejor. Entonces ahí la invitación es, haz un 1% cada día o un 0,5% cada día, lo que sea, pero haz un poquito cada día y entiende un poquito mejor cómo manejas tu plata. Haz un presupuesto de la manera que se te acomode, no todo tiene que ser exacto en un Excel, trata de organizarlo en unos sobres digitales o haz ese famoso presupuesto 50-30-20. Hay muchas maneras de presupuestarte y no tiene que ser todo una matemática y eso te da un montón de libertad. Ahorita tengo, por ejemplo, una persona a la que le estoy dando asesorías personalizadas y me dijo, pucha, yo le tenía tanto miedo al presupuesto y ahorita que lo estamos haciendo de esta manera me ha generado tanta libertad darme cuenta que yo no gasto tanto en lo que yo pensaba que gastaba. Como que ella tenía una idea de que se gastaba un montón de plata y al final dijo, pucha, yo la verdad es que soy juiciosa, ¿sabes? Entonces también eso es como un reconforto interesante. Después de eso yo diría que otro consejo muy importante es arma tu fondo de emergencia, que a mí me gusta llamarlo fondo de vete a la mierda. Vete a la mierda porque tú a veces vas a querer mandar a la mierda a una pareja, vas a querer mandar a la mierda a un jefe, vas a querer mandar a la mierda a alguna situación y es importante que tengas en qué caerte cuando quieras tener ese colchón, que ese era ese fondo que yo tenía de un año que les di hace un rato, ¿no? A mí me hicieron mandar a la mierda a mi trabajo, me hicieron, que agradezco porque estoy muy contento de lo que está pasando ahora, y pues ese era mi fondo de vete a la mierda, ¿sabes? Que si no lo hubiera tenido, pues este paso y este año de exploración no hubiera sido tan fácil. Entonces, enfóquense en llenar un poco ese fondo y ya después enfóquense en buscar invertir. Y en invertir arranquen por cosas seguras, por cosas tranquilas que ustedes entiendan que son productos tradicionales de inversión, que pues, o sea, invertir, o sea, CDTs como tal no es invertir, eso es, yo creo que protegerse un poco la inversión, pero es importante que no esté tu plata metida en una cuenta de ahorros que no te renta nada. Ahorita tenemos una gran ventaja y es que en Colombia hay cuentas de alta rentabilidad súper chéveres, entonces eso es un primer producto que tienes que tener. O sea, mete tu plata en una cuenta de alta rentabilidad de cualquiera de los bancos digitales que hay ahorita que son brutales, o si no confías en que eres capaz de guardar esa plata, métela en un CDT, también están súper buenos. Eso ya de por sí es un avance que mucha gente ni siquiera hace. Mucha gente tiene su plata en su cuenta de ahorros quieta y eso se está evaluando cada segundo que estamos pensando. Entonces ese es un primer paso y ya después, sé curioso. Empieza a entender qué es el mundo de las inversiones, porque es que es infinito. Tú puedes invertir en un montón de cosas, tú puedes invertir en el negocio de tu amigo, tú puedes invertir en startups, tú puedes invertir en arte, tú puedes invertir en caballos de carreras que me llegaban ese tipo de negocios, de ofertas en Francia, ¿sabes? Tú puedes invertir en botellas de vino, hablo de lo que me llegaba en Francia que tal vez es un poco más digamos, estructurado de lo que hay en Colombia ahora, pero en Colombia también hay cosas muy bacanas. En finca raíz. Entonces, interésate de entender un poco el mundo de las inversiones, de las cosas que te gustan y empieza a ver cómo puedes invertir en cosas que tú conozcas. Tú seguramente trabajas en algún trabajo específico, hay algo que puedes hacer de inversión en eso que haces tú, que tú conoces y entiendes. Siempre invierte en algo que entiendas. No inviertas en criptos porque es la moda, sino si vas a invertir en criptos, entiende un poquito, porque es un mundo que para allá vamos, eso sí no me cabe duda. No me cabe duda, pero pues es un mundo complejo. Y no te creas tampoco, ese yo creo que es el más importante, no te creas toda esa gente que te dice que te vas a ser rico de un día para otro o de aquí a 3 meses. Hay demasiados cursos en Instagram que te dicen que te vas a volver rico en 20 días. Eso generalmente suele ser mierda. No hay...
El 99,9% de las veces. Y he caído en huevonadas de esas. Para que Yo creo no que crean. todos. Sí, claro, claro. Alejo, por último, si alguien quiere mañana de pronto emprender, invertir, mudarse a otro país, en una frase, ¿qué consejo le darías para que empiece a hacer eso que realmente quiere? Que se mueva. Yo creo que hay una frase que a mí no sé de dónde salió, pero a mí me gusta mucho. Yo creo que salió de algún chiste con algún amigo, pero se me quedó marcada y es que el movimiento es vida. Al final, todo lo que tú quieras hacer, existe todo el tema de la manifestación y de pensar que lo quieres, pero sin tú moverte hacia eso nunca va a pasar nada. Haz algo para que empiece a moverte, empiece a investigar, empiece a llamar gente para que te explique, para que te cuente. Ese movimiento y esa inercia es lo que empieza a hacer que las cosas ocurran. Ese que yo le dijera a mis amigos, no vamos a hacer el podcast en 3 meses, lo hacemos ya, así esté malo, pero es movimiento. Y aquí llevamos un año, donde hemos dicho, a ver, hemos tenido ciertas excepciones, pero hemos dicho, vamos a hacer un episodio cada semana, pase lo que pase. Hemos tenido ciertos baches donde no hemos logrado, pero ha sido un compromiso. Entonces yo digo que, y sin querer ser perfecto, sin querer, pucha, lo que sea, pero es muévete. Muévete, que del movimiento siempre salen cosas buenas, y abraza el miedo. Porque otra frase que también me mostró Santiago, que dijo una vez Will Smith en una entrevista, es que detrás del miedo la vida siempre nos pone las cosas más lindas. Entonces abraza el miedo y salta con él. ¿Cómo se maneja la incertidumbre? ¿Cómo la manejas tú? Pucha, esa es una pregunta difícil porque no, creo que estoy aprendiendo a hacerlo, porque nunca había tenido tanta incertidumbre como ahora, pero yo creo que una de las cosas es confiar en el universo, confiar en que lo que estás haciendo te gusta, te apasiona y sientes que hay un propósito más grande que tú detrás, y sobre todo moverse. Si tú te estás moviendo, cosas pasan. Malas o buenas, pero pasan. Y si son malas, aprendes. Y te levantas de nuevo y te mueves otra vez. Alejo, muchísimas gracias por estar en este espacio, por tomarte el tiempo de venir, de contarnos tu historia, de darnos tips además. Y gracias a ustedes por ver este episodio de Escritorio Jurídico 4.0. Muchas gracias a ti y a ustedes. Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se une con la innovación.